Les saludo, estimadas y estimados estudiantes, para presentar esta revisión de la evolución andina en el segmento central, como parte del módulo 3 del curso de Geología Andina del segundo semestre 2020, que será subido, cargado en el sistema este miércoles 2 de diciembre. El contenido general del módulo 3, ustedes lo conocen. En la presentación anterior hicimos una planificación del módulo, orientación del trabajo, además de presentar conceptos clave acerca de la estructura temporal del ciclo andino, geodinámica en zonas de subducción y la distribución espacial general de las unidades andinas. Y en esta presentación haré una revisión de la evolución geológica Jurásico reciente del segmento central, que está comprendido por las cordilleras, segmentos cordillera frontal y cordillera principal, y en presentaciones paralelas a estas podrán ver la evolución del segmento norte y del segmento sur. Esta presentación funciona efectivamente de forma paralela a las otras, si bien es recomendable que algunos aspectos generales hayan visto primero la presentación del segmento norte, luego vean esta y después vean la del segmento sur. Pero esta presentación funciona de manera aislada, digamos, funciona de manera individual respecto a las otras dos. Y antes de comenzar, lo que vamos a hacer es recordar los objetivos específicos de este módulo 3, utilizando el mapa geológico que confeccionamos con los ayudantes para dicho efecto. Recordar que el primer objetivo es cartografiar las unidades geológicas presentes en el segmento que les corresponda, utilizando el mapa 1.5 millones de Sudamérica, el que tiene el problema de que la división temporal de las unidades no corresponde con los rangos de edades, ¿no es cierto? La división temporal en realidad que ha sido propuesta en términos de periodo, etapa y estadios. Por lo tanto, el segundo objetivo va a ser identificar las unidades geológicas específicas que floren en su segmento para poderlas relacionar con estos rangos de edades dadas por esta división temporal, de manera de con una mejor comprensión de la relación entre distribución espacial de las unidades y su evolución temporal, poder hacer una descripción de la evolución tectónica del segmento utilizando estos resultados y mezclándolos entonces con esquemas que puedan obtener de los papers. Todo esto para resolver algunas de las preguntas claves que se plantearon en la presentación anterior y poder lograr entonces el objetivo general de este segmento en relación con la caracterización de la distribución de unidades y evolución geológica del segmento específico. Esencialmente, el problema que se nos plantea es que, como decía, la distribución temporal de las unidades geológicas separadas en el mapa 1.5 millones en sedimentarias, volcánicas, intrusivas y metamórficas, no calza uno a uno con las distintas fases tectónicas y por lo tanto con la ubicación de los periodos, etapas y estadios de la evolución andina. Por lo tanto, se hace necesario poder establecer ese enlace entre las unidades que afloran en el mapa utilizando esta leyenda con la división temporal propuesta entonces, que nos permitirá poder comparar los segmentos entre sí y poder analizar la evolución del margen andino desde una perspectiva mucho más amplia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y durante esta presentación, entonces, primero lo que haré será hacer una revisión para el segmento central que nos compete, digamos, en esta presentación, de la distribución de las distintas unidades geológicas según la morfoestructura, y luego dar ejemplos o sea, tratar de describir en realidad la evolución andina en este mega segmento, utilizando distintos papers, pero como una forma de poderles dar ejemplos de qué tipo de análisis es el que ustedes deberían poder realizar, ¿ya? Entonces nos vamos a concentrar en lo que es el segmento central, entre los 28, perdón, me dice 29, pero son 39 grados sur, por cierto, que es el área dentro de este cuadro rojo, contiene los segmentos cordillera frontal y cordillera principal. Y como ven, dentro de ellos, sobre todo en la cordillera frontal, segmento cordillera frontal, donde más afloran rocas es en la cordillera de la costa principalmente, y en la cordillera principal, en el cachito de cordillera principal que queda dentro del segmento. Cuando pasamos a cordillera principal,
efectivamente se concentran la mayor cantidad de afloramientos allí, en esta zona, algo en la cordillera de la costa y también hacia el bloque San Rafael y el sistema neuquino, que claramente es un elemento súper importante en el desarrollo del ciclo andino. ¿Ya? Hay afloramientos de rocas también de este estilo, de esta edad, digamos, del ciclo andino en otras unidades morfoestructurales, pero principalmente se concentran en lo que sería el eje de la cordillera principal y hacia la cordillera de la costa en cordillera frontal. Como digo, entonces vamos a hacer un análisis sistemático de las unidades que afloran, siguiendo la leyenda del mapa de unos 5 millones que afloran en cada una de las morfoestructuras. Partiendo por la cordillera de la costa, lo que vemos en el segmento cordillera frontal principalmente, es la ocurrencia de rocas ígneas, ¿no es cierto?, tanto intrusivas como volcánicas de edad jurásico a cretácico. Si vemos más específicamente, dominan los intrusivos jurásicos, como vemos acá, también algunos intrusivos cretácicos y algunos intrusivos poco diferenciados de edad cretácico a paleógenos también se muestran acá, ¿ya? En la cordillera de la costa. Por otro lado, también en la parte sur, en lo que sería la cordillera costa sur ya, sabemos que lo que domina, digamos, la geología de esta morfoestructura es esencialmente rocas intrusivas del Paleozoico superior, pero también afloran aisladamente, por ejemplo, en la península de Arauco, rocas sedimentarias principalmente de edad desde el Cretácico superior, ¿no es cierto? En realidad está esta unidad que es Cretácico superior a Paleógeno, pero son principalmente rocas paleógenas y neógenas las que aflorarían en la cordillera de la costa, ¿ya? En el Valle Central, bueno, es esencialmente sedimentos, neógenos cuaternarios, pero también hay bastantes rocas volcánicas o volcanos sedimentarias relacionadas con el arco actual, que derraman, digamos, sus depósitos hacia el Valle Central. En la cordillera frontal, como ustedes bien saben también, es principalmente un núcleo de rocas paleozoico superior, pero en esta época, durante el ciclo andino, se desarrollan importantemente secuencias volcánicas y sedimentarias también de edad paleógeno y neógeno, principalmente. También hay algunas rocas dentro del neógeno, esencialmente miocena. Algo de rocas intrusivas también se pueden observar en la cordillera frontal, pero la gran parte, digamos, de las rocas que afloran en el eje de la cordillera lo hacen en la morfoestructura de cordillera principal, donde podemos observar toda esta gama en realidad de distintas rocas, tanto ígneas, sean estas intrusivas o volcánicas, como sedimentarias de edad principalmente cenozoica, ¿ya? En la precordillera prácticamente no hay rocas del ciclo andino. Si hay algunas son más bien rocas sedimentarias neógenas. Y algo similar ocurre, vamos a ver después, con eh, las sierras pampeanas, ¿ya? El sistema neuquino, la verdad, bueno, aquí, disculpen, a ver, sí, bueno, voy a seguir, no voy a parar la presentación, pero en realidad acá lo que estoy apuntando es más bien al bloque de San Rafael, pero debiera haber estado indicando las sierras, el sistema neuquino, donde aflora obviamente todo un conjunto de rocas principalmente sedimentarias de edad jurásico, cretácico y en parte también paleógeno hasta neógeno. Es toda una historia muy completa de sedimentación con algo de volcanismo en algunos sectores, pero principalmente rocas sedimentarias de esa edad en lo que sería el sistema neuquino. Sierras pampeanas, prácticamente no hay afloramientos de rocas andinas, pero sí pueden notar algunos puntones verdes y amarillos representando rocas sedimentarias tanto del Cretácico hasta el Neógeno inclusive. Y lo que sería el bloque San Rafael, ahora sí, lo que vemos son principalmente rocas volcánicas, tanto neógenas como cuaternarias. Así que, bueno, con eso se van a encontrar cuando hagan una descripción de la geología de su segmento. ¿Ya? Y la idea entonces es que ustedes puedan hacer un análisis mucho más detallado de cuál es el rango real de edades de estas rocas. Más allá de lo que indique el mapa 1.5 millones, que es como bien referencial, nos interesa poder ubicar realmente la ocurrencia de estas unidades geológicas dentro del esquema temporal que ya ha sido planteado en clase. Y para eso
van a tener que revisar los cuadros tectonoestratigráficos principalmente que puedan existir en los papers que aparezcan en el segmento señalado. Y bueno, ahora lo que voy a hacer entonces es intentar un análisis de la evolución andina del segmento central, describiendo entonces la historia durante el ciclo andino, utilizando para esto algunos ejemplos de papers que puede que no sean necesariamente los papers más relevantes del segmento. Algunos definitivamente sí lo son, otros pudieran no serlo, pero que sí son importantes o son útiles más bien como para describir esa evolución geológica de manera coherente y ordenada, y además me sirven de ejemplo para mencionar algunas cosas que ustedes deberían tener en cuenta al momento de hacer sus presentaciones. Vamos a partir entonces con el paper de Oliveros y otros del año 2020. Claro, en este paper lo que vemos primero que nada, ¿no es cierto? Esto ya lo conocían ustedes, lo vimos en el paper para estudiar principalmente el ciclo gonguánico y posgonguánico. Un paper donde Verónica Oliveros y sus colaboradores lo que hacen es una revisión de la evolución desde el Carbonífero hasta el Jurásico, mostrándonos en este mapa cuál es la distribución de unidades de las distintas, pertenecientes a los distintos ciclos, pero por cierto que a nosotros nos interesa más bien los afloramientos relacionados con el Jurásico, que están en esta imagen, y particularmente aquellos asociados al segmento central que nosotros, al cual estoy describiendo en este momento, que nuevamente, al igual que la gran mayoría de las rocas del ciclo andino, se manifiesta, se desarrolla en el segmento cordillera frontal, principalmente la cordillera de la costa, y cuando pasamos la latitud de Santiago, los 33 grados sur, cada vez hay menos rocas de edad jurásica en la cordillera de la costa y se desplaza realmente el eje de la geología, digamos, del Jurásico hacia la cuenca neuquina, particularmente. Dentro del primer periodo del ciclo andino, ¿no es cierto?, entre 200 y 140 millones de años, entre la fase Dunlop y la fase araucana, por tanto, lo que destaca de la paleogeografía de esta zona, ¿no es cierto?, es la presencia del arco magmático en la cordillera de la costa, principalmente, y una cuenca de trasarco marina continental en lo que sería la alta cordillera, principalmente en este segmento. Bueno, algunos afloramientos se ven aquí en lo que sería cordillera frontal, pero principalmente en el segmento cordillera principal lo vemos en la cuenca de Neuquén. El arco además está al sur de los 33 grados, el arco en realidad se desplaza hacia la alta cordillera, y el magmatismo esencialmente es un magmatismo calco-alcalino que se desarrolla en corteza adelgazada. Mucho de esto en realidad dice un detalle mucho mayor del arco magmático del Jurásico cuando describí el segmento norte, donde se expresa de mejor forma aún, digamos, el arco de el Jurásico en la cordillera de la costa, así que tienen que revisar, digamos, todo sí o sí igual ese video, pero ahí van a encontrar detalles acerca de la geoquímica, por ejemplo, y las características eh, dinámicas o geodinámicas, digamos, asociadas a la construcción del arco jurásico en esta posición, ¿ya? Así que me remito a ese video para que lo puedan revisar si quieren ver ese detalle. Lo que sí es bien característico e importante, perdón, de este segmento es que existen afloramientos también de rocas magmáticas, rocas volcánicas, en realidad jurásica superior, en la alta cordillera, en el segmento cordillera frontal principalmente, que no afloran en los segmentos de más al norte. En los segmentos de más al norte todos estos afloramientos de rocas jurásicas son más bien rocas sedimentarias, pero acá en esta zona sí que hay rocas volcánicas asociadas al trasarco, entonces, que lo hacen particular, digamos, y distinto en su paleogeografía a lo que ocurría hacia el norte. Y esto es parte de lo que estudió Verónica Oliveros también y co-investigadores el año 2012 en un paper donde se concentran principalmente en estos afloramientos que aquí están en negro, están marcados con un color negro, que son rocas del Jurásico superior continentales, ¿ya? Son depósitos, digamos, de areniscas rojas, como estos que estamos viendo acá, que lo que nos hablan entonces es de una etapa de continentalización y de somerización de la cuenca jurásica previo a el paso a la segunda etapa, sí, bien digo, etapa del primer periodo del ciclo andino,
es decir, post 140 millones de años, ¿no es cierto? Pero entre medio se dan, particularmente en esta zona, y lo vemos también en la cuenca neuquina muy importantemente, afloramientos de estas rocas que más hacia el norte no aparecen, ¿ya? A partir de los 28 grados aparecen y muchas veces en relación con rocas volcánicas que son muy particulares también de estos segmentos de acá, del segmento central, digamos. Los caracteriza de manera muy importante la ocurrencia de este evento, ¿no es cierto? Continentalización de areniscas rojas con influencia volcánica muy importante. Y eso, Verónica, lo establece también en este esquema, ¿no es cierto? Donde vemos primero la evolución preandina, donde ya sabemos hasta el Jurásico muy inferior lo que hubo después del ciclo de lo que sería la orogenia sanrafaélica, más bien una extensión generalizada asociada con la creación de cuencas de rift del Triásico al Jurásico inferior, pero a partir del Jurásico inferior a medio, en el Simuriano Oxfordiano, lo que tenemos es más bien una transgresión mucho más amplia, ¿no es cierto?, de todas estas cuencas y pasamos entonces de lo que sería la etapa de Sin Rift, y esto es importante destacarlo y recordarlo porque es parte de las características más generales de la evolución del primer periodo del ciclo andino. Se da una situación en la que tenemos primero una etapa de Sin Rift en el Jurásico hasta el Jurásico muy inferior y después una etapa de Post Rift, que es una etapa en la cual el espacio de acomodación ya no está dado necesariamente por la activación de fallas normales, sino que se da por una subsidencia generalizada de todo el sector del Trasarco en este caso, ¿no es cierto? Después de un evento, digamos, de enfriamiento termal. Se enfría el sistema, se adelgaza la corteza y además ocurre la subducción que genera un rollback importante y esto hace que haya una subsidencia generalizada de todo el sistema y por eso se genera una gran transgresión que cubre con mantos no muy espesos, pero sí muy espacialmente muy continuos, ¿no es cierto?, todo el sistema anterior de Rift. Y esto es lo que domina entonces durante gran parte del Jurásico en las cuencas de Trasarco, pero en el Quimerillano Titoniano, justo al final entonces la primera etapa del primer periodo del ciclo andino, ocurre nuevamente una activación de este rift, pero con una continentalización importante de toda la zona. ¿Ya? Hay un alzamiento, probablemente hay un secamiento de las cuencas, hay una regresión marina, pero puede que esté asociado a un alzamiento dado más bien por una reactivación del rift desde el punto de vista mecánico. ¿Ya? Se vuelven a reactivar las fallas y se produce además esta sedimentación de las secuencias marinas jurásicas, pero en realidad, digamos, son marinas someras a continentales con algo de volcanismo también asociado a esta zona. Entonces podemos reconocer aquí, bueno, el desarrollo de esta primera etapa del primer ciclo, del primer periodo del ciclo andino, y además vemos qué es lo que podría haber estado ocurriendo durante la fase araucana, que es la fase que culmina este ciclo y la separa de lo que sería el segunda etapa de este primer periodo del ciclo andino, que ocurre entonces el Jurásico muy superior al Cretácico inferior. ¿Ya? Un esquema que nos muestra Charrier, lo mencionaba en la charla anterior también, este paper del 2007 de Charrier es muy fundamental, muy importante, porque es una revisión exhaustiva de la evolución tectonoestratigráfica del todo el margen andino. Yo no lo he quizás mencionado hasta el momento de forma muy explícita, pero ahora sí lo hago, porque es un paper que todos tienen que considerar cuando lo que intenten sea relacionar más bien la evolución temporal con distintas localidades, identificando las unidades geológicas más importantes. Por ejemplo, en este esquema que vemos acá, vemos en el tiempo, digamos, desde el Jurásico al Cretácico inferior, ¿no? El primero y segundo etapa de este primer periodo del ciclo andino, manifestada en las regiones de Chañaral, Copiapó, Vallenar y hasta La Serena, es decir, en todo lo que sería el segmento cordillera frontal, la parte norte, digamos, de lo que sería el segmento cordillera frontal. Y vemos en el arco y en el trasarco, ¿no es cierto?, las distintas unidades que podemos ir recorriendo de norte a sur. Y podemos claramente aquí identificar también nuestras etapas, nuestras fases tectónicas, la araucana, oregoniana y la peruana. La araucana muy claramente reconocida, culminando entonces una sedimentación asociada, por ejemplo, a la formación Lautaro,
o el complejo volcánico Agua Salada, digamos, la formación La Negra, todo el desarrollo en realidad, tal como lo pone Charrier también aquí en este esquema, del sistema de arco tras arco típico del Jurásico en el norte de Chile, con el arco de la formación La Negra, y algunas unidades como la formación Lautaro o la formación Sierra de Fraga, representando entonces el engrane entre el arco y la cuenca marina de Trajarco, ¿ya? Y por arriba, en el segundo, lo que nosotros llamamos segunda etapa, es decir, del primer periodo del ciclo andino, también una situación bastante similar, no difiere demasiado del anterior en términos de su paleogeografía, con un arco volcánico que aquí está dado más bien por la formación Punta del Cobre, el grupo de Andurria y este CG que está acá, dejen mirarlo bien, es el grupo Chañarcillo, el que está depositado en esta posición, ¿no es cierto? Todo en un engrane lateral, mostrándonos la gran extensión que podría haber tenido la cuenca de Trajarco asociado al arco, en este caso ya más bien del Cretácico inferior, ¿ya? Perdón, y acá vemos también un esquema hecho por Charrier, ¿no es cierto?, de cómo sería la paleogeografía de este gran cuenca de intraarco, ¿no es cierto?, que así se podría manifestar la cuenca, sobre todo la del Cretácico superior, donde están más mezclados los depósitos del arco con los del trasarco, a diferencia de lo que ocurre en el Jurásico, ¿no es cierto? Y aquí probablemente en el Cretácico inferior lo que teníamos sería la reactivación de estas cuencas de rift, ¿no es cierto?, en las cuales se produce este volcanismo al interior de un sistema de grábenes bien desarrollado. Y entre medio de estas dos ocurre la fase araucana, y como vemos la fase araucana se ve representada realmente por una serie de unidades bien distintivas e importantes: la formación Algarrobal, Mostazal, Picudo, los estratos de Vicuña, formación Lagunilla o la quebrada Vicuñita, digamos, son todas expresiones en este segmento de esta fase transicional entre la primera y segundo periodo, etapa, digamos, del primer periodo del ciclo andino, ¿cierto? Ocurriendo ahí más o menos en el Quimerillano oxfordiano, digamos, Quimerillano hasta Titoniano, es cuando ocurre esto. Y Pablo Rosell estudió estas rocas, que Pablo Rosell fue el primer doctorante de nuestro programa de doctorado en ciencias geológicas de la Universidad de Concepción. Es un reconocido geólogo ahora, es profesor en la Universidad Andrés Bello, y él fue alumno de Verónica Oliveros, también trabajó con ella, analizando principalmente en un par de los papers que él tiene, estas rocas entonces volcánicas asociados a los depósitos de areniscas rojas en la parte occidental de la cordillera frontal, ¿no es cierto? Hace un análisis geoquímico bastante detallado de estas rocas para diferenciar justamente las rocas de arco de las rocas de trasarco, las compara las del arco con las del trasarco, al margen, digamos, de los detalles de la geoquímica que no voy a precisar en este caso, lo importante es que termina proponiendo este esquema donde lo que vemos entonces es una cuenca de trasarco que hacia el norte, digamos, tiene una influencia marina más importante, pero en este segmento es más bien continental. Se emplazan acá un magmatismo importante, pero que tiene un volumen mucho menor al magmatismo del arco y que tiene una señal geoquímica bastante distinta. También son magma tipo OIB, con poco contenido de agua, más bien producido por fusión, por descompresión, más que por hidratación de la cuña mantélica. Y en un sistema, digamos, de rift también muy importante, producido probablemente, ¿no es cierto?, continental en este caso, producido quizás, digamos, por alguna anomalía termal en el manto que pudiera estar ocurriendo en ese momento transicional en la fase araucana. Y el mismo Rosell también en un paper del 2015 analiza rocas similares, pero ahora ya más hacia el sur. Este es un esquema temporal, ¿no es cierto?, más bien a la latitud de Santiago, en esta zona que está acá, digamos a los 33 grados sur, lo que sería la transición entre el segmento cordillera frontal y cordillera principal, donde también la estratigrafía clásica en Chile, ¿no es cierto?, describe claramente la ocurrencia de rocas en el Jurásico superior que son bien particulares, digamos, finalmente la formación Río Damas, que tenemos una gradación entre rocas volcánicas y rocas sedimentarias continentales, esta arenisca roja,
que se correlacionan muy bien también con la formación Tordillo en Argentina, donde dominan principalmente la arenisca roja y poco volcanismo. Gran parte del volcanismo está más bien en la alta cordillera de Chile. Y esta unidad separa entonces unidades marinas por debajo y por arriba de las mismas, que marcarían la primera etapa del primer periodo y la segunda etapa de este primer periodo, ¿ya? Pero es importante destacar la ocurrencia de estas rocas. Vamos a ver que después, yendo hacia Argentina, hacia la cuenca neuquina, toman una relevancia bastante destacable, digamos, porque son un marcador estratigráfico de primer orden que separa estas dos grandes secuencias del ciclo andino. Y bueno, vemos ahí también las fases araucana y peruana que están claramente marcadas, digamos, después del segundo etapa del primer periodo, lo que tenemos en la fase peruana, que la separa del segundo periodo, donde ocurre variación importantísima también de la sedimentación hacia cuencas eminentemente continentales, después de la fase peruana, como vamos a ver ahora más adelante. Bueno, y este es un esquema que puse, fue lo último que puse en esta presentación, de un paper que conocí el año pasado, de Martínez y colaboradores. Este es un geólogo venezolano en realidad que hizo el doctorado en la Universidad de Chile y ahora está trabajando como profesor en la Universidad Católica del Norte, que hace un excelente trabajo de geología estructural, principalmente en la zona de la alta cordillera entre Copiapó, Vallenar, La Serena también, en todo lo que sería este mismo segmento de la cordillera frontal. Y nos muestra aquí un mapa que está bastante completo, ¿no es cierto?, donde podemos ver la distribución de los afloramientos de las rocas jurásicas, las triásicas también intercaladas entre medios, junto con el basamento paleozoico, pero vemos el Mesozoico muy claramente, Jurásico y el Cretácico al Paleoceno, digamos, representado acá, y varios intrusivos del Terciario, digamos, del Cenozoico en esa posición. Y lo podemos ligar además con un bonito cuadro tectónico-estratigráfico que nos recuerda el cuadro de Amilibia. Está basado, en realidad, tiene el mismo estilo que el cuadro tectónico-estratigráfico de Amilibia, que les recuerdo, seguro, espero que hayan todos visto el video del segmento norte, pero allí comienzo la revisión viendo el cuadro de Amilibia, que es tan bueno como para describir la evolución completa desde el Paleozoico hasta el reciente en esa zona, y aquí se hace un esfuerzo por tratar de hacer algo similar, pero vemos que las unidades, la distribución temporal de las unidades es bastante restringida, ¿ya? Y parecen episodios todos disconexos unos con otros, con hiatus importantes cortando la secuencia, ¿no es cierto? Y vemos entonces que hay realmente dentro del ciclo andino 4 grandes unidades geológicas que afloran en la cordillera, tanto de la costa como la cordillera frontal. Esencialmente las rocas del Jurásico, luego está el Cretácico inferior, luego el Paleoceno y después terminamos con el Mioceno superior hacia arriba. En el Jurásico, bueno, previo al Jurásico en realidad tenemos el basamento paleozoico previo al Rift Triásico, luego la formación de este Rift Triásico asociado a lo que sería la formación La Ternera y La Totora, y la base de lo que sería la cuenca del Lautaro, ¿no es cierto? Y bueno, además, perdón, lo que vemos es un bonito esquema también de las condiciones geológicas en ese momento, ¿no? Y para esta etapa triásica, lo que se propone entonces es un rifting continental, pero que está dado más bien por un slab rollback muy importante, ¿no es cierto? Estos autores siguen la idea de Verónica Olivero, indicando que la subducción no cesó nunca desde el Carbonífero hasta el Triásico y el Jurásico, sino que lo que hubo fueron cambios tal vez en el eje del magmatismo y en el tipo de magmatismo, dado más bien por condiciones de la placa oceánica. En este caso habría un rollback importante y genera una extensión, y asociado a esa extensión entonces lo que es que tenemos el desarrollo de estas cuencas, que después se amplía bastante más hasta el Jurásico, y luego ya en la etapa del Jurásico central, digamos, Jurásico medio superior, lo que tenemos es el arco magmático tanto volcánico como intrusivo asociado a la formación La Negra.
también descrita en el video anterior, en el video del segmento norte, que es ahí donde realmente aflora la formación La Negra de manera muy clara, y hacia el trasarco, hacia lo que sería la cordillera frontal, principalmente estas cuencas de Lautaro, la formación Lautaro y Lagunillas, ¿no es cierto?, que se depositarían eh, activando estas fallas normales en parte, pero también cubriéndolas por esta etapa de sin rift o post rift en realidad, donde lo que tenemos es más bien una invasión del océano cubriendo toda la cuenca, ¿no es cierto? Y produciendo entonces estos depósitos marinos eh, de mar, digamos, somero a intermedio profundo, ¿ya? Que están cubriendo toda el sector anteriormente formado más bien por cuencas específicas controladas estructuralmente. Luego en el Cretácico lo que tenemos es más bien el grupo el Chañarcillo este, y la formación Cerrillos por encima de él, ¿no? En cuencas que también parecieran haber sido activadas principalmente por fallas normales, ¿ya? Son cuencas controladas tectónicamente y que nos muestran entonces una depositación eminentemente sedimentaria, también calcárea, principalmente como reactivación de esto, pero noten que esto ocurre más bien en la cordillera de la costa, no se nota en la cordillera frontal y podría estar asociado a algunas de estas estructuras reactivadas desde el Triásico también, para depositar, digamos, todas estas unidades en esta posición de acá. Ya el magmatismo también está presente durante ese periodo, parte con un elemento magmático importante a la base de estas unidades, pero también son instruidas por los plutones del Cretácico medio, Cretácico inferior alto, digamos, en esa posición. Y luego hay un cambio importante de las condiciones tectónicas, lo sabemos nosotros aquí a los 90 millones de años, que ocurre en la fase peruana, ¿no? Y de la extensión pasamos a la compresión, como lo ven acá. Y esta compresión activa entonces la deformación importante compresiva esencialmente en las estribaciones occidentales de la cordillera frontal. Y se desarrollan entonces estas formaciones como hornitos o quebrada seca, que en el caso, digamos, de quebrada seca particularmente ocurre la depositación simultáneamente con una deformación compresiva importante asociada a la fase KT particularmente, o culminando también con la fase incaica, y hay una migración claramente del arco magmático también, ¿no es cierto?, desde una posición en la cordillera de la costa a una posición principalmente en lo que sería el límite oriental de la cordillera de la costa o límite occidental de la cordillera frontal. Y después hay un gran hiatus, ¿no es cierto?, que en este sector, porque la deformación, el magmatismo y la sedimentación en realidad ha migrado a sectores más internos dentro de la cordillera, pero en esta zona, a partir del Mioceno superior, lo que tenemos es esencialmente cubierta toda esta zona por un gran manto de gravas, que es lo que llamamos las gravas de Atacama, aunque más hacia la cordillera frontal hay activación de nuevo de estas fallas inversas, hay depósitos cianorogénicos como la formación Potrerillos, ¿no es cierto? Y no hay magmatismo, lo que nos habla entonces de que tenemos ya un flat slab seguramente mucho más desarrollado, se inhibió el magmatismo en esta zona, se produjo una gran deformación, pero esa deformación está migrando más hacia el este, hacia lo que sería las sierras pampeanas particularmente. ¿Ya? Entonces es un esquema interesante, nos permite tener una idea sintética bastante clara de la evolución geológica en esta zona y su relación con las distintas eh, eh, condiciones, digamos, de subducción y geodinámicas en el margen convergente. Pero además ellos lo que hacen en realidad en este estudio es analizar un perfil estructural, que es este que va a lo largo de este valle de acá, ahí está el valle del río Copiapó, y a lo largo de ese perfil estructural en realidad tienen este esquema, ¿no es cierto? Esto sería la deformación actual o la estructura actual en esta zona, y esto es un perfil estructural balanceado que les permite entonces calcular un acortamiento del orden de 41 kilómetros en esta sección, y al reconstituir en realidad el Mesozoico, digamos, la base de lo que sería el Jurásico, podemos ver entonces cómo después a ir hacia adelante con la deformación, cómo se fue produciendo esa deformación, ¿ya? Y vemos entonces, por ejemplo, que hay, bueno, por un lado, todos estos depósitos que son triásicos, del Sin Rift Triásico,
claramente asociado con fallas normales, que en ese momento eran fallas normales, y sobre ellas después cubriendo los depósitos de rift también, pero del post-rift, principalmente jurásico, ¿no es cierto? Están cubriendo esto y vemos también que en algunos sectores más hacia el oeste, perdón, algunas de estas fallas también fueron importantes para la depositación tanto del volcanismo como de las rocas sedimentarias del Cretácico inferior, también en un sistema de rift, ¿no es cierto?, asociado a fallas normales, claramente. Y la inversión tectónica en realidad se produce, de todo este sistema, se produce en el Cretácico superior al Paleoceno, es decir, ya metiéndonos dentro de esta etapa, después de la fase peruana y antes de la fase incaica, posiblemente, ¿no es cierto?, donde tenemos claramente la actuación de estas fallas y se generan unos shortcuts también, ¿no es cierto?, que permiten conectar estas estructuras con una rampa bastante importante que estaría invirtiendo la cuenca cretácica y deformándola. Importantemente también hay intrusivos que se están metiendo y están sellando estas estructuras, ¿no? Y por otro lado también hay una inversión de las cuencas que ocurren en este sector, ¿no? Estas fallas en la forma de fallas inversas, y todavía no se activa la deformación en este sector de acá, ¿no? Entonces hay primero una deformación en esta zona y vemos que después con el tiempo la deformación empieza a atacar esta otra zona durante el Paleoceno y Eoceno, es decir, asociado a la fase incaica principalmente. Vemos la propagación de estas estructuras que deforman también la cobertura mesozoica y en parte cenozoica, porque aquí se generan depósitos cinerogénicos, es decir, depósitos que están asociados al levantamiento de esta topografía, se erosiona, se generan esos depósitos y los mismos son incorporados después dentro de la deformación, principalmente a partir del Mioceno, lo que sería la fase Pehuenche y Quechua hacia adelante, ¿ya? Subiendo también estos bloques y dejando ahí, por ejemplo, preservado en esta ventana tectónica los depósitos jurásicos y triásicos también, ¿ya? Así que nos da una buena idea de cómo ocurre digamos, secuencialmente la deformación en este sector, ¿no es cierto? Cómo se invierten realmente las cuencas extensionales jurásicas y cretácicas con la activación de estas fallas inversas, entonces, que demuestran claramente esta tectónica de inversión que domina la estructuración de la cordillera frontal, principalmente. ¿Mm? Otro trabajo también similar, es decir, un trabajo eminentemente estructural, el que realiza Giambiaghi y otros del año 2003, ahora ya más hacia el sector de concentrado, digamos, lo que sería la cordillera o el límite entre cordillera frontal y cordillera principal, a la latitud de Santiago y Mendoza, ¿no es cierto? Donde vemos entonces que la estructura está dominada por este sistema de faja plegada y corrida muy apretado que se llama la faja plegada y corrida de la Concagua, ¿no es cierto? Que es la parte oriental de la cordillera principal. La parte occidental de la cordillera principal lo que tenemos son principalmente las rocas del arco volcánico desde el Neógeno, digamos, hacia adelante, ¿ya? O el arco volcánico, digamos, del Neógeno al actual, pero también rocas paleógenas, cenozoicas, dice aquí, pero son más bien las rocas eocenas y oligocenas que estarían en la parte occidental de la cordillera principal, ¿ya? Y todo esto deformado y después montado sobre una lonja de basamento que sería la cordillera frontal, la que a su vez genera depósitos cinerogénicos hacia las pampas argentinas, donde también hay activación de formación compresiva posterior. Pero bueno, lo que me interesa también mencionar con este esquema de esta acá es más bien bueno, las distintas unidades que floran en este sector, donde también se expone una secuencia bastante completa de el ciclo andino, desde el Jurásico hasta el reciente, ¿no? Con una serie de unidades. Acá no está el tiempo, pero bueno, podemos ver los nombres de esas unidades, podemos ver el tipo de rocas que son y también el setting tectónico al cual podrían estar relacionados. De nuevo, notamos, ¿no es cierto?, esta sucesión de rift y después subsidencia termal, rift y subsidencia termal, asociado a las dos etapas del ciclo andino, ¿no es cierto?
del primer periodo del ciclo andino, separados por la fase araucana, y después de la fase peruana, ¿no es cierto? Principalmente una sedimentación continental, y vemos que cada una de estas fases pareciera tener correlato en realidad dentro de la estratigrafía. Notamos, por ejemplo, que la fase incaica pareciera estar más bien asociada a un hiatus importante, ¿no es cierto?, que separa justamente los depósitos Cretácico superior a Paleoceno de las rocas más bien Oligocena, que estarían asociadas a una extensión, de la cual voy a hablar con más detalle más adelante en esta presentación. Y por encima de esto, varios depósitos que son depósitos sinerogénicos, depósitos generados en realidad al frente de las escamas de deformación compresiva que están acá, son todos estos depósitos que estarían acá sinerogénicos, que dan una cuenta entonces al poderlos datar de cuál es la edad de la deformación que ocurre en esta zona. Así que bueno, es un buen esquema, está basado en realidad en trabajo de terreno. Yo en general pongo pocas fotos de terreno, debiera quizás hacer más eso en mis presentaciones para hacerlas más atractivas, quizás para que ustedes puedan notar en realidad la relación con rocas aflorantes realmente en terreno, pero me interesa esta simplemente como para hacerles notar también, ¿no es cierto?, que la mayoría de estas rocas, son todas las rocas jurásicas principalmente y cretácicas depositadas en un ambiente marino, hoy día las encontramos a 5.000, 6.000 metros de altura en la cordillera, ¿no es cierto?, afectadas por todo este sistema de fallas inversas que las ha levantado, y podemos observarlas ahí. Eh, Pongo este esquema también para que vayan desde ya recordando los nombres o teniendo una primera idea acerca de los nombres de las formaciones que representan a la sedimentación jurásica y cretácica principalmente la cuenca neuquina. ¿Ah? Notar que el sistema de la faja plegada y corrida de la Concagua está exponiendo rocas de esta edad, ¿no es cierto?, que son una continuación hacia el norte de lo que se expresa con mucha mayor expresión areal en la cuenca neuquina más hacia el sur, ¿ya? Y voy a ir destacando entonces los nombres de estas unidades y las vamos a ver en todo caso en otras diapositivas más adelante. Y bueno, lo que hace Laura, digamos, en este estudio en realidad es entender la estratigrafía, pero más que nada para poder entender la estructura y proponer este perfil estructural, que es uno de los muchos que ella ha desarrollado, ¿no es cierto?, donde nos muestra la relación entre el basamento y la cobertura deformada que caracteriza realmente a la cordillera principal en esta zona, ¿cierto? Sistemas de fajas plegadas y corridas muy apretados, donde el Mesozoico está participando muy importantemente dentro de esa deformación, y hacia el oeste más bien el Cenozoico volcánico y sedimentario, ¿no es cierto?, que son más bien lonjas que actúan como, digamos, movilizadas por estas fallas inversas y forman un sistema más bien monoclinal hacia el oeste, ya comparado con este sector más apretado donde están las unidades mesozoicas. ¿Mm? Y en otro esquema de Charrier podemos ver estas mismas unidades también y compararlas, ¿no es cierto? Las unidades jurásicas y cretácicas. Unidades, bueno, algunas de ellas ya la había mencionado, como la formación Río Damas, que se asocia en el lado argentino con la formación Tordillo, que también la vemos acá, ¿no es cierto?, en esta misma posición, que marcaría el límite en realidad, o estaría asociado a la fase araucana. Y por sobre esto, yendo de norte a sur, vemos distintas unidades, formación San José, Lo Valdés, Baños del Flaco, por ejemplo, que representan todas ellas la sedimentación eminentemente cretácica inferior y jurásica muy superior, ¿ya? Y luego otras unidades más bien asociadas a la fase peruana, donde ya se continentaliza la secuencia, ¿no es cierto?, que estaría a su vez asociado a lo que en Argentina se llama el grupo rayoso. Estas unidades, como Paños del Flaco o Lo Valdés o San José, se asocian más bien al grupo Mendoza, como también vemos acá, el que incluye en la base digamos, para algunos autores está en la base el grupo en la formación Tordillo, para otras habría que separarlo. Y por debajo de esto, bueno, otros nombres importantes también para lo que sería el primer periodo, primera etapa del primer periodo del ciclo andino, ¿no es cierto? En Chile hablamos de la formación Lagunillas, Río Colina,
Formación Nacientes del Teno, Nacientes del Biobío, todas ellas representantes de la cuenca de Trasarco, en parte el Arco también, la formación naciente del Biobío Jurásico medio superior, ¿ya? Que en Argentina están asociados más que nada al grupo Lotena y más abajo al grupo Cuyo, ¿ya? Esta es la estratigrafía clásica. En general, cuando uno anda en terreno en Argentina no habla acerca de los nombres formacionales, sino más bien de los grupos, ¿ya? Grupo Cuyo, Lotena, Mendoza, Rayoso, y luego sigue hacia arriba el grupo Neuquén y el grupo Malargüe. Todos estos dentro de la cuenca neuquina, pero vemos que tienen símiles también en Chile, y es importante poder hacer ese enlace. Charrier lo hace muy bien con estos esquemas. Son muy simples, como los ven ustedes, son esquemas muy simples, poco atractivos tal vez, pero muy eficientes desde el punto de vista de poder hacer estas correlaciones. En este caso estamos viendo en un lapso de 500 kilómetros de norte a sur, ¿no es cierto?, en la cordillera, y comparados con la parte oriental en Argentina. ¿Mm? Eh, bueno, y siguiendo con Charrier, nos vuelve a mostrar un esquema que nos habla acerca de la paleogeografía de esta época, ¿no es cierto? También todos muy similares entre sí, ¿ya? Es decir, estos son similares a los que veíamos en el segmento de la cordillera frontal, y son muy parecidos a los que también pueden ver en el video acerca del segmento norte, Altiplano y Puna, ¿no es cierto? Donde lo que tenemos para la primera etapa, digamos que sería la etapa jurásica, son más bien un arco magmático bien pegado a la costa actual, gradando o separado en realidad, digamos, acá se muestra gradando, pero las unidades parecen estar bastante separadas de lo que serían las rocas del Trasarco, ¿no es cierto? El Trasarco marino, principalmente, todo asociado a un sistema de rifting, formaciones Horqueta y Agial, por ejemplo, en la parte volcánica, Cristo Redentor, y Valle Grande o Nacientes del Teno, Nacientes del Biobío, decíamos, en la parte más de la cordillera, digamos, perdón, de la cuenca de Trajarco. O sea, y esto distinto, es un esquema algo distinto al esquema que ocurriera durante el Cretácico superior, perdón, el Cretácico inferior, ya, donde vemos que el arco se instala en una posición más central, en realidad. Eh, Hoy día lo encontramos principalmente en lo que sería el límite entre la cordillera de la costa y la cordillera principal o la cordillera frontal, ¿no es cierto? Más tirado hacia la cordillera, en definitiva, las rocas del arco Cretácico inferior, y que serían las formaciones Loprado, Pelambre, y hacia acá, hacia digamos, el oeste, vemos las partes más distales de una cuenca probablemente de antearco de la formación Loprado, y en Argentina principalmente los grupos Mendoza y Neuquén, digamos, o sea, en las regiones de Mendoza y Neuquén, las cuencas de Trasarco asociados a esta segunda etapa del primer periodo del ciclo andino, ¿ya? Si recuerdan, o si en realidad tendrían que ver el video del segmento norte, también pasa lo mismo en el norte, que el arco magmático durante el Cretácico inferior se desplaza algo hacia el este, y es más difícil reconocer en realidad un arco separado de cuencas de Trasarco durante esta segunda etapa del primer periodo, a diferencia de la primera etapa, donde claramente tenemos establecido un arco bien pegado a la costa, ¿no es cierto?, actual, y hacia el interior una cuenca de Trasarco, ¿ya? Y este es el esquema también que muestra Charret, digamos, que aquí vemos ¿no es cierto?, la parte más cercana a Santiago, comparado con hacia el norte, donde probablemente el antearco no está representado en el norte, sí estaría representado acá, y en la parte central, digamos, está más bien el arco magmático, que aflora bien claramente la cordillera principal hacia acá, hacia el sur, ¿no es cierto? La cordillera, sí, principal, bien digo, y hacia la cuenca neuquina. En cambio, hacia el norte lo vemos más bien en la cordillera de la costa. Entonces, habría una paleogeografía, o se podría identificar una paleogeografía a partir de los depósitos tanto volcánicos como sedimentarios en este segmento. ¿Mm? Y ahora nos vamos a concentrar en todo caso en lo que sería la cuenca neuquina, propiamente tal, la parte sur, ¿no es cierto? Para eso, una primera imagen
de un paper de Howell y otros del año 2005, donde primero de nada vemos la extensión que podría tener la cuenca neuquina. Acá estamos viendo en realidad dónde existen afloramientos de unidades que podrían pertenecer a la misma cuenca. Una de las cosas que más llama la atención de la cuenca neuquina es la forma que tiene, ¿no es cierto? Es muy, muy ancha hacia el sur. Y muy angosta hacia el norte, ¿no? Y de hecho, bueno, está acá expresado lo que sería la faja plegada y corrida de la Concagua y la faja plegada de la Ramada también hacia el norte. Está muy comprimido realmente tectónicamente todos los depósitos de la cuenca. En cambio hacia el sur la deformación es mucho más suave, no hay una deformación compresiva tan apretada como la que hay acá en la cordillera, y esto podría en parte explicar por qué los depósitos de la cuenca entonces se ven mucho más ampliamente distribuidos hacia el sur que hacia el norte. La otra posibilidad, de la cual, digamos, todavía hay dudas, no está claro para la comunidad, es que en realidad la paleogeografía original de la cuenca haya sido así. Y si ustedes recuerdan acá, claro, habría que hacer la relación con los límites de los segmentos, perdón, de los límites de terreno, ¿no es cierto? Por acá iría justamente el límite entre Cuyania y Chilenia, y ese límite entonces pareciera seguir el límite oriental de la cuenca neuquina, y podría ser entonces producto de un rasgo paleogeográfico más bien que la cuenca tenga esta distribución. Bueno, eso por un lado, y por otro lado acá vemos en tres etapas, en realidad muy muy resumido, pero de manera eficiente, eh, la evolución de la cuenca neuquina, desde esta etapa triásica superior a jurásico inferior, donde lo que teníamos era más bien es la etapa de rift propiamente tal, la etapa en la cual los depocentros se generan asociados a activación de fallas normales, muy localizadas entonces. Son depocentros aislados los que ocurren durante el Triásico superior al Jurásico inferior, para después dar paso a la etapa 1.1 nuestra, que sería el Jurásico medio al Cretácico inferior, donde lo que tenemos es esencialmente una inundación muy grande dada en una etapa de post-rift, ¿no? Esta es la etapa de rift, la etapa de post-rift, un post-rift en la cuenca misma, ¿no es cierto?, que a su vez viene asociado con el desarrollo del arco magmático del Jurásico al Cretácico inferior, ya sabemos, en la cordillera de la costa, y en parte también en el sector occidental de la cuenca neuquina, ¿no? Muchos depósitos, por ejemplo, uno que conozco bien, por eso se los comento, de la formación Altos del Biobío, donde que he estado varias veces en terreno de geología andina justamente viendo estas rocas. Son rocas sedimentarias de mar profundo, lutitas principalmente, pero también intercaladas muchas veces con basaltos y con andesitas, ¿no es cierto? Hay un miembro particular de las nacientes del Biobío que es eminentemente volcánico, y nos da cuenta entonces de que estamos ubicados en el límite entre el arco volcánico y la cuenca más profunda hacia el este, ¿ya? Y si ven, bueno, estos esquemas quieren representar también de que esta etapa de rift triásico probablemente estuvo asociado con alguna transformación, o sea, una disminución de la subducción, o un cambio importante, o definitivamente un slab break-off y cese de la subducción durante el post-gondwánico, ¿no es cierto? Sabemos hoy día que en general no cesó la subducción, pero sí hubieron transformaciones importantes, para luego comenzar una subducción de alto ángulo que habría estado asociado entonces a esta etapa de post-rift y transgresión muy importante, inundación de toda la cuenca en el post-rift, y después en el Cretácico superior al Paleógeno, que ya correspondería a el 1.2, ¿no es cierto?, la etapa evolutiva 1.2, es decir, primer periodo, segunda etapa del ciclo andino. Lo que vemos entonces es esencialmente, bueno, y también, perdona, aquí habría que poner el 2.1 también, si es efectivamente, digamos, la evolución es más bien paleógena, ¿ya? Cretácico superior paleógeno. Este 1.2, discúlpenme, esto es un error mío, no corresponde, sino que es 2.1 en realidad lo que habría que poner acá, porque es la etapa peruana, digamos, la fase peruana viene a cerrar la cuenca, viene a activar una deformación compresiva, y posterior a esa compresión, ¿no es cierto?, durante el Cretácico superior al Paleógeno, tenemos entonces el desarrollo más bien en la cuenca neuquina de una etapa de antepaís. Pasamos de una etapa de trasarco y de post-rift
a una etapa de antepaís con un arco magmático emergido y la creación de estructuras compresivas muy importantes, ¿no es cierto?, que generan a su vez espacios de acomodación que son rellenos con depósitos derivados de la erosión, esencialmente del arco y también de estos bloques alzados de basamento alzados por la tectónica compresiva, ¿ya? Entonces, realmente en tres imágenes podemos tener una idea de la evolución de la cuenca neuquina, ¿no es cierto? Esto sería la primera etapa del ciclo andino, es solo, digamos, pues ahí está el 1.1 y el 1.2 están juntos, la fase jurásica y la cretácica, eh, inferior, y después el segundo periodo del ciclo andino, más bien asociado a compresión, donde lo que tenemos más bien es el desarrollo de una cuenca de antepaís. Y hay un paper muy reciente de Fenel y otros, un geólogo argentino de Buenos Aires, alumno de Andrés Folguera, que a su vez es uno de los alumnos más destacados de Víctor Ramos. Y en este trabajo ellos analizan también bastante la evolución en la cuenca neuquina, desde el punto de vista sedimentológico, estructural y también del magmatismo. Y vemos, claro, que hay la etapa de Sin Riff, entonces, de nuevo, esencialmente afloramientos o más bien depocentros aislados de distintas edades. Ahí ven ustedes las edades de los circones principalmente. Bueno, edades de cristalización y también edades de depositación máxima, ¿no es cierto? Cristalización del basamento o depositación de circones detríticos, ¿ya? Pero que nos dan una edad esencialmente todas entre el Jurásico, en el Triásico superior a Jurásico inferior, ¿no? Tanto en afloramientos afloramientos que podemos ver, digamos, hoy día más bien expuestos tectónicamente, como en subsuperficie. Esta cuenca, ustedes saben, seguramente es una de las cuencas petroleras más importantes del mundo, quizá. Ha sido ultra estudiada desde el punto de vista estructural y hay un montón de geofísica que se conoce perfectamente dónde están entonces los depocentros en subsuperficie, digamos, y vemos que ellos también están aislados, si bien hay una concentración hacia este sector de acá. Pero después vemos que en la etapa de post-rift todo esto se tapa realmente con depósitos marinos con transgresiones sucesivas, ¿no? Transgresiones del etangiano, el sinemuriano, prienspaquiano y después hasta el tuarciano inferior, que todas corresponden en realidad a esta etapa de post-rift, pero bien inicial del Jurásico inferior a medio. Y interesantemente ustedes pueden notar también de que, claro, ingresa el mar hasta estas zonas, pero lo hace a través o sea, viene del Pacífico, primero que nada, y a través probablemente de un canal que se estableció aquí a la altura más o menos de Santiago también. En esta zona estaría acá, dividiendo lo que sería entonces la cuenca hacia el norte, la parte más bien de Aconcagua y de la Ramada, de la parte más principal de la cuenca neuquina hacia el sur, acá en Neuquén mismo. Eventualmente podría haber habido un canal también por esta zona, que es donde justamente está la formación nacientes del Biobío, pero no está claro que haya realmente una ingresión, pero acá en esta zona sí, porque hay depósitos marinos jurásicos en esta zona en Chile, que se pueden establecer una conexión entonces, ¿ya? Y ellos mismos también establecen un esquema que me gustó bastante, digamos, para mostrarnos la evolución paleogeográfica en este sector principalmente, ¿ya? Desde el Jurásico muy inferior, el Sinemuriano, digamos, que vendría a ser el segundo piso del Jurásico, donde lo que vemos entonces es el desarrollo esencialmente de depocentros asociados a estas fallas normales que están aquí, con un volcanismo muy importante, sedimentación asociado a esto, y si lo ven ustedes, a mí me recuerda totalmente el paisaje que uno podría ver en un sector, por ejemplo, como el Rift de África, en Etiopía, ¿no? Un sector alzado, claramente continental, con un montón de volcanismo y algunas lagunitas, algunos sectores, ¿no es cierto?, algún drenaje realmente que ya en el Sinemuriano empieza a ser más importante, el Sinemuriano superior, el drenaje y la acumulación de sedimentos en algunos depocentros más claros, ¿no es cierto?, pero con mucho volcanismo, algunos riolíticos, otros basálticos. Y después se produce en el Prienspaquiano hasta el Tuarciano inferior, lo que aquí indican, ¿no es cierto?, que sería un hiatus. Hay un cese en el desarrollo de estas cuencas
de Rift, ¿no es cierto? Y posterior de eso lo que vemos es una inundación muy importante durante el Caluviano hasta el Oxfordiano, es decir, esto sería el primer ciclo, primera etapa del primer periodo del ciclo andino, ¿no? Culminando el Oxfordiano con un relleno, una depositación, como ven acá, ya un secamiento de la cuenca. La cuenca fue completamente cubierta por la inundación de la etapa de post-rift. Se seca la cuenca y después en el Titoniano Valanginiano se vuelve a depositar ahora ya las secuencias más del Cretácico inferior. Sin necesidad, al parecer, en la cuenca neuquina, como si ocurre más al norte, de una reactivación de las fallas normales, ¿ya? Al menos en este esquema, digamos, no se muestra así, sino que hay un desecamiento de la cuenca, eventualmente un alzamiento geodinámico, digamos, quizás termal, digamos, de la cuenca, pero después vuelve a subsidir todo y vuelve a haber una inundación del tipo post-rift. Bueno, acá también se establecen, o podemos establecer, digamos, la relación de estos hiatus con las fases tectónicas. Por ejemplo, la fase Dunlop, realmente, digamos, este sería el momento en el que ocurre. Esto pertenece más bien a lo que sería el ciclo preandino, y esto sería primera etapa del primer periodo del ciclo andino, entre la fase Dunlop y la araucana, que la araucana estaría asociada a este hiatus quimeridiano, de secamiento de la cuenca, y posteriormente ya tenemos la segunda etapa del primer periodo del ciclo andino del Cretácico inferior. ¿Mm? Otro paper que también es muy, muy útil para establecer relaciones entre las unidades a grandes escalas dentro de, en este caso, más bien en el segmento, en una relación entre el segmento cordillera principal y todos los segmentos que ocurren hacia el sur, que vamos a verlo en la presentación donde hablo específicamente sobre el segmento sur y austral. Bueno, en este paper lo que estos autores hacen, Francese y otros que son geólogos argentinos también, es hacer estas cartas cronoestratigráficas en realidad, que nos muestran el desarrollo, la expresión espacio-temporal, ¿no es cierto?, del desarrollo de estas distintas cuencas, con las distintas fases también que pueden ser identificadas en ellas, ¿no es cierto? Y lo hacen a lo largo de dos perfiles, una línea que llaman occidental y una línea oriental, ¿no? La línea occidental y la línea oriental. Y es importante también contextualizar esto y darnos cuenta en el Triásico inferior, ¿no es cierto? Y digamos, esto caracterizaría al Triásico completo en el sur de nuestra área del continente, al final de nuestra área de estudio. Probablemente la paleogeografía era muy distinta a la que tenemos actualmente. Si se dan cuenta, esto sería los 30 grados sur, ahí está la bahía de La Serena. Aquí estaría Santiago, pero claro, lo que se entiende es que hasta el Triásico, antes de comenzar el ciclo andino, ¿no es cierto? Probablemente todos estos bloques, que sería finalmente la Patagonia Norte y la Patagonia Sur, estaban desplazados, ¿no? Pegados con África y con la península antártica, y hay toda una evolución posterior que hace que estos bloques evolucionen y se ordenen, por así decirlo, en una situación norte-sur como la conocemos actualmente. Todo de esto será relatado y tendrán que verlo los grupos que analizan los segmentos cordillera patagónica y segmento austral. ¿Ya? Pero es interesante e importante porque estas líneas, en definitiva, para estas etapas más bien pretéritas, digamos, triásicas de la evolución, en este estadio 1 de evolución de las cuencas de antepaís o las cuencas al final andinas, ¿no es cierto?, ocurrían en una situación paleogeográfica muy distinta a la actual, y durante la evolución de estas cuencas, principalmente en estos primer y segundo estadios, es que se genera la paleogeografía actual del margen andino. Bueno, lo que podemos ver entonces en la línea occidental, que es la línea más cercana a la frontera con Chile, si queremos, donde van más bien justamente en lo que sería el segmento cordillera principal, a lo largo de la misma cordillera principal y el eje de la cuenca neuquina. Vemos entonces que, para lo que nos interesa a nosotros, voy a poner aquí las fases tectónicas, ¿no? Principalmente la fase araucana, esta es la oregoniana y esta sería la peruana, ¿ya? Lo mismo en este otro que está acá. Vemos entonces dentro de lo que sería el primer periodo, entre los 200 millones de años hasta los 150, por ahí millones de años, ¿no es cierto? Lo que tenemos es primero el desarrollo de cuencas que son muy localizadas,
de nuevo lo mismo, localizadas porque están asociadas a fallas, son cuencas de rift, por lo tanto los depocentros se asocian directamente a las fallas normales, pero a partir de los 165 y principalmente después de la fase araucana, ¿no es cierto?, lo que tenemos es una inundación muy grande, ¿no? Después de esta etapa de secamiento, si se quiere, en el Quimirillano oxfordiano, lo que tenemos después es una ampliación realmente de una inundación de fases de mar profundo, principalmente son la parte central de la cuenca neuquina. Y luego se nota bastante claramente una disrupción o algo que ocurrió claramente en la fase oregoniana, que recuerden una subfase tectónica si se quiere, para algunos importante, para otros no tanto, pero aquí claramente vemos que esa fase cierra la etapa más profunda y marina de la cuenca neuquina, y a partir de ese momento comienza a desarrollarse una depositación en fases fluviales, aluvionales, en parte lacustrinas, pero que dan una idea de que hay una somerización importante de la cuenca. Lo mismo también podemos ver en la línea del este, ¿ya? Pero si ven, bueno, no hay mucha diferencia, deben ser unos 200, 300 kilómetros, pero sí que se nota claramente esto en las fases, ¿no? La cuenca neuquina, mucho más hacia el este, son principalmente fases de mar somero. La parte central, digamos, más profunda, es mucho más restringida en esta línea, y además, bueno, vemos también el arco volcánico, o perdón, no es el arco volcánico, sino que son cuencas asociadas, digamos, a volcanismo que se desarrollan en algunos sectores, principalmente aquí en el norte, ¿no es cierto?, los 32 grados sur, 32 a 33, donde vemos entonces que, claro, hay activación al final de lo que era originalmente la cuenca de Cuyo, también formada por fallas normales, ¿no es cierto?, que son activadas en esta posición, ¿ya? Y bueno, de esto lo vamos a ver en la presentación de los segmentos del segmento del sur, pero podemos hacer una bonita correlación aquí con qué es lo que pasa en la cuenca austral y otras cuencas como la de Río Mayo, San Jorge o Cañadón Asfalto, que son cuencas muy importantes en Argentina desde el punto de vista petrolero también, y de la evolución geológica de todas maneras. Así que, bueno, claramente hay una sedimentación importante que está marcada también por estas fases tectónicas y por estos ciclos dentro de, sobre todo, el primer periodo del ciclo andino, ¿no? Y aquí están puestos los números, digamos, que representan justamente ese primer ciclo en su primera y segunda etapa. Ya para ir pasando o dejando el primer periodo del ciclo andino atrás, vamos a ver este trabajo de Maisa Tunic, que trabaja justamente en la cuenca neuquina, pero analizando principalmente estas rocas, o este hiatus en realidad que se produce entre lo que sería el primer ciclo y el segundo ciclo, ¿ya? Perdón, primer periodo y segundo periodo, ¿no? Lo que vemos acá son los 100 millones de años que nos marca esta transición, y que en la cuenca neuquina está claramente marcada por un hiatus importante, ¿ya?, entre lo que sería el grupo Bajada del Agrio y el grupo Neuquén. Bajada del Agrio, que sería más bien, y Mendoza, que son los grupos relacionados con la sedimentación cretácica Jurásico superior a Cretácica inferior, ¿no? Y después el grupo Neuquén, que ya son rocas principalmente continentales hacia arriba. Y esa discordancia, bueno, una la puede ver en terreno entre lo que sería estas rocas que ya nos muestran algo de somerización de la cuenca, y principalmente las rocas continentales que están acá. Se ve cierta angularidad, no es muy marcada, esto es bien interesante, pero la cuenca neuquina, las rocas no están deformadas, es muy distinto que lo que pasa y lo que veíamos recién en la cordillera de Chile Central, ¿no es cierto?, la cordillera de Santiago, donde rocas de la misma edad están súper deformadas, metidas en la faja plegada y corrida de la Concagua. Acá en Neuquén no están deformadas estas rocas, afloran mucho más suavemente, uno las puede observar de mucho mejor manera, pero sí se nota cierta angularidad entre estas rocas y las que están por encima, ¿no es cierto?, están marcados acá, y estos autores hacen un estudio, un análisis de la edad de esa deformación y de esa discordancia, ¿no es cierto?, para datar de mejor manera lo que sería la fase peruana en esta zona, ¿ya? Y establecer un esquema que en realidad pongo este paper más que nada por estos esquemas, me parecen interesantes,
¿no? De cómo ocurriría la sedimentación y la relación con el arco durante el Cretácico inferior, principalmente, ¿no? Una etapa en la cual estamos rellenando depocentros anteriormente formados más bien en esta etapa de rifting, con una subducción normal. El arco magmático del Cretácico inferior ha instalado en esta zona sistemas aluviales, ¿no es cierto?, que están rellenando la cuenca hacia el final del Cretácico inferior y que están transportando, ¿no es cierto?, material exhumado desde los rocas del ciclo preandino, digamos, rocas del Proterozoico al Paleozoico inferior, principalmente los ciclos famatinianos y pampeanos que afloran en este sector de Argentina. Ustedes los conocen bien, ¿no es cierto?, asociado al bloque San Rafael y más al bloque de Chile de Obú, etcétera, hacia esta zona, ¿ya? Esto caracterizaría entonces el Cretácico inferior, pero después, a partir del Cretácico superior y dominando hasta el Mioceno, la situación es bastante distinta, ¿no? La sedimentación en la cuenca neuquina se restringe a lo que sería una cuenca de antepaís, que está a su vez dominada, ¿no es cierto? O el espacio de acomodación más bien está generado por el cabalgamiento de todo lo que sería el arco magmático que se está exhumando, generado anteriormente, ¿no es cierto? El arco magmático son las raíces del arco magmático Cretácico inferior y Jurásico, levantado por estas escamas tectónicas compresivas que instalan el arco volcánico del Cretácico superior paleógeno en el mismo sistema de faja plegada y corrida. ¿No? Y esto es interesante porque justamente estos plutones permiten datar también la actividad tectónica de estas fallas, ¿no es cierto? Todas actuando en secuencia desde el Cretácico superior hasta el Mioceno, abarcando cada vez más al este y constriñendo la cuenca de Antepaís entonces cada vez más hacia el sector interno de la cuenca neuquina con el tiempo, ¿ya? Y esto se asociaría, según estos autores, a una horizontalización de la placa, que es un fenómeno que todo el mundo postula, digamos, y que es bastante aceptado, es decir, que la subducción era normal a muy empinada durante primer periodo del ciclo andino y después cuando comienza el movimiento de Sudamérica hacia el oeste, la placa superior cabalga la placa inferior y por lo tanto disminuye su ángulo y parece razonable, digamos, apostar por esa como una de las causas de la expansión de la deformación compresiva hacia el este, particularmente en la cuenca neuquina. ¿Mm? Y este esquema lo podemos comparar con uno de Aguirre Ureta y otros del 2011, también geóloga argentina, eh, compañera de curso de Víctor Ramos, digamos, una señora ya de bastante edad, paleontóloga, que ha hecho unos tremendos aportes en comprender, digamos, la paleontología y paleoecología en general de la cuenca neuquina. Y bueno, es un esquema muy bonito también donde vemos la paleogeografía del grupo Malargüe particularmente, que ya es el grupo, digamos, más joven, si se quiere, dentro de la evolución de la cuenca neuquina, del paleógeno principalmente y parte del neógeno también, que vemos una cosa muy similar, ¿no es cierto? El arco volcánico montándose sobre la placa sudamericana, generando un espacio de acomodación donde se generan todas estas distintas fases sedimentarias, con un sector, digamos, más profundo, un foredip axial donde tenemos la sedimentación más profunda, con circulación probablemente de ríos también axiales en este sentido, y dejando hacia el este sectores más aluvionales, lagunares, etcétera, alimentados también por erosión de basamento paleozoico expuesto particularmente en el bloque San Rafael, según este estudio. Pero bueno, es un esquema bien similar al que vemos acá. Simplemente lo pongo como para que tengan una idea entonces ustedes de cómo la evolución tectónica, particularmente durante la primera parte del Cenozoico, el Paleógeno, permite entonces estructurar una cuenca de antepaís donde antes dominó principalmente una cuenca de trasarco, anteriormente durante el Jurásico y el Cretácico inferior, ¿ya? Y esto se asocia además con una ingresión, particularmente en esta época, del mar Atlántico, ¿no? Rellenando entonces, produciendo una transgresión importante en la cuenca neuquina, pero con influencia paleogeográfica, paleontológica, más bien eminentemente atlántica, ya no
pacífica como si eran las ingresiones del Jurásico, por ejemplo. Eso es importante. Bueno, otro trabajo nuevo que revisé, o sea, que había bajado hace un par de semanas atrás, pero revisé ayer para incorporarlo, es este de Yaneli y otros, que ella es una geóloga también argentina, también de Buenos Aires, que trabaja principalmente con el magmatismo, ¿ya? Y el magmatismo durante esta época, en estos dos segmentos, cordillera principal y cordillera frontal, es bien relevante y bien importante, principalmente en lo que es cordillera principal. Y bueno, acá vemos un mapa que nos muestra el segmento de cordillera principal, pero también la parte norte del segmento de cordillera patagónica, integrado dentro del mismo esquema, ¿ya? Mostrándonos las rocas magmáticas generadas desde el carbonífero para adelante, si se quiere, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos interesan las rocas verdes estas, que están asociadas a el magmatismo cretácico superior al paleógeno, ¿no? Que están distribuidas, bien distribuidas por todas partes en la cordillera principal y en el sistema neuquino. Las rocas del Paleoceno al Eoceno, el magmatismo principalmente Paleoceno y Eoceno que están acá, y del Eoceno superior al Mioceno, que forman prácticamente el eje de la cordillera principal en este segmento, que es lo que me interesa más a mí. Y tienen un interesante esquema también de la evolución en el tiempo, desde los 90 millones de años hasta 14 millones de años, de norte a sur, ¿no? De los 33 a los 43 grados sur. Lo que nos interesa más a nosotros dentro del segmento de cordillera principal está acá. Hay varias unidades entonces magmáticas, son principalmente rocas volcánicas estas, que afloran en distintos periodos, ¿no es cierto? En la parte más al norte, principalmente este plan de los Yeuques, la formación plan de los Yeuques, después pareciera no haber magmatismo hasta el magmatismo eoceno-oligoceno de la formación Abanico. En el sur, cambio, principalmente el grupo Naunauco es el que domina y es este grupo de edad esencialmente Cretácico superior Paleoceno, coincidente con la fase tectónica KT, que es bien importante porque justamente son estos intrusivos naunaucos los que están sellando las parte, digamos, de la deformación compresiva inicial que se generó en la cuenca neuquina. Después tenemos esta unidad PPNM, que no recuerdo cuál es el acrónimo de esto, ¿no es cierto? Pero que sería esencialmente rocas del Eoceno, del Paleoceno al Eoceno medio, que serían estas que están acá. Y después la formación Curamallín, que sería un símil de la formación Abanico, un poco más joven, ¿no? En su edad basal, digamos, de 36 a 27 millones de años, pero son en general, digamos, es evidentemente la misma unidad. Tal vez hay un cierto diacronismo de norte a sur en la edad basal de la formación Abanico, pero se extienden más o menos por el mismo periodo. Y bueno, el análisis que hacen ellos, un análisis bastante detallado, geocronológico y particularmente geoquímico, permite proponer una evolución desde los 70 millones de años, ¿cierto? Más o menos coincidente con la fase KT hasta la fase Pehuenche, de los 20 millones de años, asociado particularmente con la migración de la dorsal de las placas Farallón y la placa Luc, ¿ya? No se notan quizás muy bien estos esquemas, pero esta sería la dorsal que separaba esas dos placas, Farallón y Luc, y según reconstituciones paleogeográficas, esa dorsal habría estado subductando frente a esta zona más o menos coincidente con la fase KT, ¿ya? Y eso está alargado acá, digamos, está hecho un zoom, ahí a la dorsal moviéndose a distintas edades. Bueno, que decir que también en este estudio lo que hicieron fue asociarlo también con tomografías sísmicas para poder identificar realmente la posición de rasgos mayores de la placa oceánica en el pasado. Y según estos autores, entonces, las calderas, digamos, que están asociadas a tanto la formación Naunauco y también el plan de la formación plan de los Yeuques, y de hecho otras calderas también que ocurren en Chile a esta misma edad, más al norte, podrían todas estar asociadas al paso de esta dorsal, que genera un magmatismo muy particular, un magmatismo principalmente alcalino, traquítico. Son rocas muy especiales, de poco volumen, pero muy particulares, de esta época del Paleógeno, digamos, Cretácico muy superior al Paleógeno, que se habrían dado en relación con el paso de la dorsal, después
una vez que la dorsal ya se subductó y va más bien por esta zona, habría estado relacionada con el cinturón de Pilcanilleu y norte y sur, que esto en realidad aflora en el segmento de la cordillera principal, perdón, cordillera patagónica, asociado en parte al macizo norpatagónico, ¿ya? Pero son rocas similares, de hecho, a estas otras de las calderas que están más al norte. Y se explicaría por el hecho del paso de la dorsal, ¿no es cierto? La dorsal se va moviendo hacia el sur y va pasando y va generando entonces una distorsión del magmatismo importante en ese momento. Y noten también otra cosa importante, que después para la etapa de los 40 millones de años, o sea, lo que sería la fase incaica, la placa Farallón tiene un movimiento muy particular, ¿ya? Y de hecho algunas reconstituciones, como las que les mostré en la introducción del curso, muestran a la placa Farallón más o menos en esta época realmente retirándose casi. Acá se ve paralela a la fosa, pero en algunas reconstrucciones se ve moviéndose contra la fosa, digamos, moviéndose hacia el oeste, a una velocidad que a veces parece ser mayor que la de Sudamérica, y de hecho hay algunos trabajos que indican que durante el Paleógeno, ¿no es cierto?, podría haber habido una desubducción, es decir, que placa oceánica que había subductado podría haber sido retirada producto del movimiento rápido de la placa Farallón con respecto a Sudamérica, lo que parece ser algo realmente muy, muy loco. Pero bueno, ese tipo de cosas son, y ese paper de hecho fue publicado en Science, en una de las mejores revistas del planeta, por lo novedoso que resultó su explicación. Yo no lo he querido poner acá para no complicar las cosas, pero lo recuerdo ahora que veo que estos autores ponen a la placa Farallón moviéndose realmente muy, muy paralelo a la fosa. Prácticamente no hay subducción en esta etapa, por lo menos en este segmento. Hacia el norte sí, porque hacia el norte la fosa tenía, como también recordarán quizá o verán en el video del segmento norte, antes de los 45 millones de años, la fosa en el norte tenía una orientación como esta, principalmente noroeste-sureste. Por lo tanto, con este movimiento de la placa Farallón sí había subducción en el norte, pero pareciera haber poca subducción en el sur. A eso estaría asociado el hecho de que hay poco magmatismo en la fase más inicial de lo que sería la cuenca de Abanico, por ejemplo, y otras formaciones eh, eh, correlacionables hacia el sur, como Aucapán o el cinturón en el Maitén. Pero después, con el quiebre de la placa Farallón y el nacimiento de la placa de Nazca, se ortogonaliza la convergencia, comienza a haber una subducción mucho más fuerte, y a eso estaría asociado entonces la formación Abanico, la parte superior de la formación Abanico, y la formación Curamallín, y también el cinturón El Maitén y el cinturón magmático costero. Todos parte, ¿no es cierto?, de una etapa bien interesante, posterior a la fase incaica y anterior a la fase pehuenche, ¿no es cierto?, es la de 20 millones de años, que vamos a revisar también en detalle más adelante. Y bueno, ellos muestran entonces estos dos esquemas, están a su vez inspirados en esquemas de otro paper publicado por otros autores en el sur, donde hablan acerca de la creación de una ventana astenosférica con el paso de la dorsal de Nazca, perdón, la dorsal chilena, digamos, que separa la placa de Nazca y Antártica en el sur. Pero bueno, en estos esquemas nos muestran cómo, ¿no es cierto?, para esta etapa, que es la primera, el paso de una dorsal prácticamente paralela al margen va generando un colapso extensional de varias de estas calderas, ¿no es cierto? A eso estaría asociado el magmatismo tan particular que ocurre de aquí al norte, ¿no es cierto?, asociado a esta etapa. Mientras que hacia el sur tenemos la subducción relativamente normal de la placa Aluk, generando entonces el magmatismo del grupo Naunauka, ¿ya? Pero después en el Paleoceno inferior al Eoceno también superior, ¿no es cierto?, previo a lo que sería la fase incaica, lo que vemos más bien es el paso de la dorsal ya por esta zona, la creación de una ventana astenosférica y la creación de un magmatismo entonces también muy, muy único hacia el sur de los 40 grados sur, principalmente 42-43 en el grupo Pilcanilleu, y en cambio aquí ya tenemos más bien la provincia volcánica neuquino-mendocina, que será el PBNM, que es más bien una subducción con condiciones geoquímicas normales. Entonces, toda una situación bien interesante para explicar un magmatismo que es muy anómalo y que estaría relacionado con el paso de esta dorsal, que es algo que se ha propuesto también en otros segmentos de los Andes para otros momentos. El paso de las dorsales oceánicas genera definitivamente una transformación del arco magmático, y a su vez
la variación en las velocidades de convergencia, por supuesto, que también es un factor súper importante en aquello. Avanzando un poco más, tratando de ir hacia el final ya de la charla, vemos otro paper muy reciente de Marcia Muñoz. Ella es una geóloga y petróloga chilena que trabaja en la cordillera principal, frente a Santiago. Ella trabaja en la Universidad Andrés Bello ahora, si bien es geóloga de la Chile. Y en este sector vemos entonces el mapa geológico típico de la cordillera principal frente a Santiago, con las unidades principalmente eocena, oligocena y miocena, volcánicas, ¿no es cierto? Estamos hablando de la formación Abanico y Farellones, y intrusivos del Cenozoico en la cordillera principal, a diferencia de lo que pasa hacia la cordillera de la costa, ¿no es cierto? Esto es Valle Central, esto sería cordillera de la costa, donde tenemos las unidades cretácicas, instruidas también por plutones cretásicos, y hacia acá esto sería la faja plegada y corrida de la Concagua, con fallas muy apretadas, deformando secuencias jurásicas y cretácicas. Pero ellos se concentran en realidad en esta zona, se llama el cordón de los ratones, donde afloran rocas de la secuencia, bueno, tanto estos estratos del cordón de los ratones serían bien una secuencia eocena, y también en relación con la formación Abanico. Y en este esquema, ¿no es cierto?, podemos ver la estratigrafía muy simplificada de toda esta zona, con la formación Las Chilcas como representante en realidad de las unidades previas a la orogenia peruana de los 90 millones de años. Parte entonces más bien de las cuencas del Cretácico inferior, por sobre esto la formación Lovalle, unos hiatus importantes, ¿no es cierto?, en el Paleoceno y el Eoceno, y después estos estratos que representan más bien la extensión tectónica relacionada con esta fase de la formación Abanico, y después de esto la formación Farellones, donde se produce esta inversión de esta extensión, y tenemos posteriormente la compresión. Podemos ver acá representadas las etapas y estadios, principalmente del segundo periodo del ciclo andino, en lo que serían estas distintas fases, ¿no es cierto?, algunas de ellas relacionadas quizás principalmente con la generación de un hiatus, producto del alzamiento tectónico y la exposición, y otras sí representadas por algunas unidades, por ejemplo la formación Abanico, para esa etapa 2.2.1, que es la etapa finalmente extensional. Y el análisis que hace ella, bueno, análisis geoquímico y geocronológico bastante detallado, pero lo sintetiza en este esquema de razones lantano y terbio con el tiempo, comparados con las razones lantano y terbio que actualmente tienen rocas volcánicas en la zona volcánica sur, ¿no?, el volcanismo reciente, donde vemos que en la zona norte de la zona volcánica sur las razones son muy altas y disminuyen a medida que vamos hacia el sur, y esto se ha relacionado claramente con el espesor cortical, que la corteza es mucho más gruesa en la parte norte de la zona volcánica sur, que la vemos acá también. Esta sería la zona volcánica sur, norte, transicional y sur, ¿ya? Y norte estaría entonces relacionado con altos espesores corticales, la sur con muy bajos espesores corticales, la transicional, bueno, entre medio. Y podemos comparar las razones del lantano y terbio de todas estas distintas unidades aflorantes en esta zona con las actualmente podemos ver en la zona volcánica sur, para indicar, ¿no es cierto?, que las unidades del Cretácico superior, el Paleoceno y hasta el cordón de los ratones, que sería el Eoceno medio, en realidad están en una corteza relativamente delgada a normal, si se quiere, ¿no? La formación Abanico sí muestra rangos del lantano y terbio muy bajos, que estarían asociados a una corteza tan delgada como la que existe actualmente en los Andes bien del sur, y a partir de ese momento hay claramente un engrosamiento cortical, o en realidad un aumento en las razones lantano y terbio, que podría estar relacionado con un engrosamiento cortical para la formación Farellones en su miembro inferior y superior. Y bueno, esto es bien interesante, se había indicado anteriormente, ¿no es cierto?, que esto ocurría, pero acá se describe de muy buena manera, muy claramente, ¿no es cierto?, esta variación en la geoquímica de estos magmas, que a su vez está relacionado con una evolución tectónica que proponen estos autores para explicar la evolución desde el Cretácico superior, ¿no es cierto?, hasta el reciente, el Mioceno al reciente, la cual voy a tratar de describir con algún detalle, ¿ya? Para el Cretácico inferior, superior bajo, ¿no es cierto?, lo que vemos en realidad
es esencialmente ya una compresión importante que está deformando o invirtiendo estas cuencas de rift que se habían formado durante el Jurásico, ¿no? Estas rocas son del Triásico superior al Jurásico hasta el Cretácico inferior, son todos los depositados en la primera etapa, primer periodo del ciclo andino, se están invirtiendo esas fallas inversas, se instalan algunos magmas ahí, el magmatismo activo en ese momento está instalado acá, pero todo esto está cabalgado sobre lo que sería la plataforma continental mesozoica, ¿no? Donde se estaría depositando sintectónicamente la formación Las Chilcas, representante entonces de la primera etapa de compresión importante en esta zona, ¿ya? Y después, cuando ya pasamos al Cretácico superior al Eoceno, se reconoce un régimen neutral, ya no compresivo, sino más bien neutral. El magmatismo, ¿no es cierto? Bueno, esto está dado esencialmente porque las razones la Antonio Derby son relativamente bajas, no pareciera haber un engrosamiento importante, no hay tampoco evidencia de actividades fallas normales ni inversas, si hay algunas más bien serían quizás fallas normales que están actuando acá en relación con ese magmatismo, una corteza relativamente adelgazada, pero cuando sí realmente hay adelgazamiento y un régimen extensivo es durante el Eoceno superior al Oligoceno, que es cuando se deposita la formación abanico, la parte sobre todo más baja de la formación abanico. Hay claramente una reactivación de estas fallas normales, generan entonces estos sistemas de rift también al interior del arco volcánico, así se ha descrito también la formación de abanico como formada en un sistema de rift intraarco, digamos en un margen continental, bastante extensión entonces sobre todo en esta zona. Y después esta etapa de régimen extensivo pasa a un régimen compresivo claramente durante el Mioceno y hasta el presente. Se produce toda esta estructuración acá, todas estas fallas normales se invierten como fallas inversas, empieza a haber un gran engrosamiento cortical, que lo vemos graficado acá, y que es lo que explica el porqué del aumento de las razones lantano y terbio. Así que un esquema bastante bonito, digamos, bien armado y bien coherente de la evolución desde el Cretácico superior al reciente en la cordillera principal. Y para dar una idea, una síntesis también amplia, digamos, de la evolución del segmento cordillera principal y de la cuenca neuquina, en relación con lo que acabamos de ver recién, podemos ver este paper de McCannan y otros, una geóloga inglesa que ha trabajado en esta zona. Como ven, la gran mayoría de los autores que por lo menos yo conozco, que les he mostrado en los últimos media hora, no sé, son todas geólogas, mujeres, digamos, que hacen un tremendo aporte o lo han hecho, digamos, a la geología de esta zona. Y bueno, acá vemos mapas que nos muestran la evolución desde el Triásico hasta el Mioceno, inferior al menos, previo a lo que sería la fase de Pehuenche, ¿ya? Y la evolución ya la deberían inferir ustedes, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos son más bien estos depocentros aislados, después viene una gran transgresión marina en el Jurásico inferior a medio, que después se amplía con el Jurásico superior hasta el Cretácico inferior, y a partir del Cretácico superior tenemos activación de fallas, con fallas inversas, ¿no es cierto?, dentro de la cuenca, haciendo un traspaso más bien de lo que sería una cuenca de trasarco a una cuenca más bien de antepaís, ¿no es cierto?, donde se restringe mucho más la depositación durante el Paleógeno a estos frentes de deformación, digamos, la depositación es hacia el este de los frentes de deformación y hay exhumación también del arco volcánico, y después a partir del Paleógeno ya no hay más depositación, o digamos después del Mioceno, digamos, ya no hay más depositación en la cuenca neuquina y el arco magmático se restringe a esta zona. Eso se puede analizar también en este esquema que está acá, ¿no es cierto?, en este esquema evolutivo desde el Triásico hasta el Mioceno inferior a medio, donde, bueno, vemos las distintas etapas, ¿no es cierto?, de la cuenca del rift, sin rift triásico, después la subsidencia termal del post-rift, después el primer acortamiento compresivo del Cretácico medio superior, ¿no es cierto?, afectando justamente la formación de las Chilcas, como también veíamos en el esquema de Marcia Muñoz, ¿no es cierto? Previo a esto, en realidad, ya lo entenderán ustedes, primero el rift, después el sin rift, el sin rift, perdón, después el post rift con la inundación marina, subsidencia termal, ¿no es cierto?, que también ocurre durante el Cretácico, y después la compresión comienza a actuar levantando este bloque, se genera la formación de las Chilcas como una formación eminentemente sin orogénica,
Y después ya en el Paleógeno, bueno, parece ser una tectónica más bien neutral, que es lo mismo que también pone Marcia Muñoz, ¿no es cierto? Y después, a partir ya con la etapa más bien extensional del Eoceno al Oligoceno, lo que tenemos es que en el arco se activan fallas normales principalmente, ahí se deposita la formación abanico y en parte también esta cubre los depósitos que iban hacia el antepaís, hacia la cuenca neuquina, y posteriormente todo esto se vuelve a invertir, se vuelve a apretar todo, se invierte en estas cuencas y se deforma completamente también la cuenca neuquina para lograr su estructuración actual. ¿Ya? Y podemos ver también las fases o los distintos subetapas o los números que caracterizan al final las etapas y estadios dentro del ciclo andino, para que ustedes tengan una referencia. ¿Ya? Quiero avanzar más rápido porque veo que ya llevo 1 hora y media, no quiero llegar a las 2 horas hablando con este video, así que voy a tener que acelerar un poquito el ritmo para ver este paper de Horton que ya ustedes conocen desde la introducción al módulo 3. También lo ocupé en la charla sobre el segmento norte, y este es un perfil a los 35 grados sur, ¿no? Desde oeste a este, donde vemos la estructura principal de la cordillera, digamos, del margen completo en este segmento, y lo que nos muestra Horton es en realidad esta evolución basado principalmente en el concepto de cuencas de antepaís, ¿no es cierto? En el desarrollo de cuencas de antepaís donde tenemos deformación compresiva, ¿no? Acortamiento en la placa superior, asociado a la activación de fallas que generan un espacio de acomodación donde se depositan estas cuencas de antepaís. Y esto lo compara además con las cuencas extensionales que se dan en algunos periodos, y podemos ver además cómo va migrando el arco magmático, la posición del arco en el tiempo, y comparar esto en realidad con las fases tectónicas, y nos damos cuenta que las fases tectónicas estas claramente están representando actividad importante, digamos, que queda representado, que queda graficado en la evolución de estas distintas cuencas, ¿ya? Todas cuencas dentro de lo que sería la cuenca neuquina, en este caso, ¿no es cierto?, las distintas fases de la cuenca neuquina, desde un post-rift a una cuenca de antearco, de antepaís, perdón, con la parte baja del grupo Neuquén, después la parte alta del grupo Neuquén, y después el grupo Malargüe, ¿no es cierto?, que ocurriría sin mayor deformación. Esta sería la etapa más bien como neutra, dentro del análisis que también hace Horton, ¿no es cierto?, y que después replica la Marcia Muñoz y también toma Macama. En realidad sería esta etapa neutra, para después pasar a una etapa extensional, donde vemos que la formación abanico y también Curamallín, ¿no es cierto?, ocurrirían esencialmente como cuencas extensionales, donde estas fallas se habrían activado como fallas normales más bien, y hacia la cuenca neuquina se produce un hiatus, y después tenemos con la compresión pehuenche y quechua, ¿no es cierto?, migración de nuevo de la deformación compresiva celeste, y migración también del arco magmático hacia la posición donde actualmente está, ¿ya? Momentos, digamos, de migración del arco, de eventual subducción plana, rollback positivo y después de nuevo subducción plana. Todo esto inspirado también por los trabajos de los argentinos que ya les comentaba yo, gustan de aplicar el concepto de la subducción plana para explicar el porqué de las migraciones del arco y los cambios también en las condiciones de subducción. Pero muy útil, digamos, este esquema lo pueden ocupar ustedes también para replicar con mayor detalle, si quieren, la evolución tectónica, sobre todo para el segundo periodo del ciclo andino, que está bien representado en estos esquemas. Y nosotros ahora nos vamos a concentrar en este episodio, el 2.2.1, en realidad está entre la fase Inca y la Pehuenche, de edad de Eoceno medio hasta el Oligoceno o el Mioceno inferior, en realidad, que es una etapa bien particular, es una etapa donde ocurre esta extensión oligomiocena, que ha sido en realidad estudiada desde hace un montón de tiempo, y el primer trabajo que compiló mucha de la información a lo largo de todo lo bande del sur, también acá de los 33 grados sur hasta los 43 grados sur, este trabajo de Jordan y otros, también una geóloga, en este caso americana, bastante mayor ya, a punto de retirarse, que trabajaba en el grupo de Cornell, junto con Almendinger, con Isaacs y con todos esos grandes próceres americanos que hicieron un tremendo aporte a la geología de Sudamérica, digamos, durante los años 80 y 90 y 2000, y siguen haciéndolo, la verdad. Y en este trabajo, Teresa Jordan lo que hace es compilar las columnas estratigráficas
conocía hasta ese momento, cuando había malas dataciones, digamos, pero reconoce que en todas partes hay esta etapa, digamos, extensional, o más bien hay cuencas sedimentarias asociadas a fallas normales, probablemente, ¿no es cierto?, que uno puede correlacionar en todos lados y que se correlacionan con un momento donde supuestamente había un aumento en la velocidad de subducción y era difícil explicar por qué teníamos un episodio extensional asociado con una convergencia más bien alta, ¿no es cierto? Estas son las tasas de convergencia y que nos muestran entonces que pareciera, o en ese momento parecía por lo menos, ¿no es cierto?, que estas cuencas ocurrían con el pic de convergencia. Hoy día sabemos que la mayoría de estas cuencas en realidad son más jóvenes, más viejas que 24 millones de años, ¿no es cierto? Y están más bien justamente en esta etapa donde la convergencia no era tan alta. Pero fue importante notar que a distintas latitudes, ¿no es cierto?, se pueden identificar unidades sedimentarias, eminentemente, o volcanos sedimentarias, que parecieran marcar un continuo. Y es justamente, ¿no es cierto?, lo que está puesto aquí con esta zona oscura o gris, en una figura muy fea, realmente. Hoy día nadie aceptaría una figura así en un paper. Pero bueno, esta zona muestra justamente la región de las cuencas de margen activo, ¿no es cierto? Que son justamente estas cuencas extensionales oligomiocena. Hoy día, además, Charrier, en un trabajo del 2009, pero bueno, hay varios otros, extiende esto al segmento cordillera frontal también, ¿no es cierto?, abarcando el segmento central que a nosotros nos interesa ahora. Todo está marcado por esta extensión oligomiocena. Y bueno, Muñoz, por ejemplo, pero esto ya en el sur, y esto lo voy a ver con mucho mayor detalle cuando revise el segmento sur, propone, digamos, un esquema donde lo fundamental, ¿no es cierto?, del cambio del previo al Oligoceno superior y hasta el Mioceno, lo más importante es el quiebre de la placa Farallón, ¿no es cierto? Cuando se crea se quiebra en realidad en el norte la placa Farallón en planta para formar la placa de Nazca, ellos suponen que eso también genera un quiebre de la placa Farallón en profundidad, se genera una ventana astenosférica y esa ventana astenosférica genera, bueno, aparte de un rollback muy importante, gran extensión, mucho magmatismo esencialmente basáltico, entre toleítico y alcalino, ¿no es cierto?, que nos habla de esta ingresión de una cuña astenosférica, y después de eso ya se retoma el arco, la subducción más normal y un arco magmático durante el Mioceno, ¿ya? Pero ese sería el esquema, digamos, la explicación para explicar el porqué de esta extensión. Ahora, eso, digamos, podría ser, localmente podría explicarlo, pero no explica por qué hacia el norte no hay extensión o la extensión es muy, muy local. Van a ver en el video, o ya vieron el video del norte, ¿no es cierto?, que hay algo de extensión también en el Oligoceno en lo que sería la cuenca de Purilacti frente al Salar de Atacama, pero muy localizado. En general en el norte domina la compresión desde el Cretácico superior para adelante, en cambio acá en el sur la extensión sí se manifiesta de manera muy importante, cada vez más importante cuando vamos más al sur, esta extensión oligocena. ¿Ya? Y podemos ver ahora otro trabajo de Laura Yambiay el año 2016, donde nos muestra también un esquema de tiempo en el eje X versus localidad de norte a sur, ¿no? Estamos hablando del segmento del flat slab actual, transicional, y el segmento del sur, ¿no es cierto?, nos muestra entonces un esquema de las distintas unidades geológicas también que afloran. Y es interesante el esquema porque si bien va de norte a sur, también va de oeste a este, ¿no? Cordillera, digamos, estamos viendo aquí, sí, o sea, la parte occidental de la cordillera principal, oriental de la cordillera principal, cordillera frontal y la precordillera, ¿no es cierto?, de oeste a este, y lo mismo pasa hacia el sur. Y podemos ver entonces un detalle en realidad bastante bonito y bien armado de las distintas unidades, pero lo importante, para no entrar en demasiado detalle acá, pueden revisarlo después de este paper y ver esa evolución, es que a partir de la geoquímica también podemos establecer, o se puede establecer, bueno, primero la extensión de la cuenca de abanico, que está en todas partes, ¿no? Si bien la formación abanico está solamente en el segmento transicional, lo que sería la latitud de Santiago más o menos, se generaliza como una sola gran cuenca de abanico que habría estado activa hasta los 20 millones de años, ¿ya? Y es una cuenca extensional. Y después viene la deformación compresiva asociada principalmente a lo que sería la formación farellones y similares, ¿no es cierto?, con variaciones que van también de oeste a este en general, ¿no es cierto? Hay
hay una deformación que va migrando principalmente a la parte norte de oeste a este, pero vemos que hay una historia bastante similar, independiente de estemos en el segmento de flat slab o no. El flat slab realmente se nota más bien en esta etapa, ¿no? Donde ya deja de haber deformación y deja de haber magmatismo principalmente. El magmatismo termina en esta zona, digamos, acá en el segmento flat slab, si bien hay algo en la cordillera occidental después, ¿ya? Y ascensión en todo caso sigue bastante más. Y algo de extensión podría haber ahora en el reciente, en la parte más sur, pero bueno. El esquema es así, ¿no es cierto? Nos muestra entonces que hay un claro cambio en los 20 millones de años que obviamente coincide también con la fase tectónica pehuenche, que genera un cambio importante en la tectónica en estas latitudes. Bueno, otro paper tradicional que nos habla acerca del rol que tiene también la subducción plana o cómo se genera la subducción plana en el segmento de cordillera frontal este de Ramos y otros del 2002, que asocio acá a otro de Key y Ramos del mismo año, donde vemos la evolución desde el Mioceno, después de la fase pehuenche, entonces a partir de los 20 millones de años, hasta el reciente, ¿no es cierto?, de cómo se va desarrollando la subducción plana y cómo a medida que va avanzando, que se va horizontalizando la placa, ¿no es cierto?, más y más, lo que va ocurriendo es que el arco magmático va migrando hacia el este, lo vemos, ¿no es cierto?, cada vez más hacia el este, y la deformación compresiva también va migrando hacia el este, ¿no? Primero generando compresión en lo que serían las unidades mesozoicas, claramente deformadas acá en la cordillera principal, ¿no es cierto?, lo que es la faja plegada y corrida de la Concagua, pero después activando la escama tectónica de la cordillera frontal, que se alza entre los 9 y los 6, para terminar entre los 5 y los 2 millones de años, deformando principalmente las sierras pampeanas. Y esto a su vez se relaciona muy claramente con la migración del eje de la dorsal de Juan Fernández, de norte a sur, desde los 22 millones de años en este esquema hasta el reciente, ¿no es cierto? Esta es en realidad no se nota muy bien, es que este esquema es bastante mala la figura, pero este sería el sector del Cobo de Arica, acá está La Serena, ¿no es cierto? Santiago está por acá y esto sería Concepción, y por ahí es donde supuestamente pasa actualmente el Rich de Juan Fernández, y esta es una reconstrucción hecha por Yáñez y otros en el año 2001, que después ocuparon muchos autores, entre ellos Key Ramos después, de cómo habría migrado el Rich de Juan Fernández desde el norte, ¿cierto?, en el tiempo, hay que recorrerlo hacia este esquema, ¿cierto?, hacia el sur. Y estos autores ven que el magmatismo principalmente parece responder bastante bien al paso del Ridge de Juan Fernández, lo que nos indicaría de que efectivamente el Ridge tuvo una influencia en el magmatismo, como se ve acá, y también en la deformación. Así que estos dos trabajos son bien importantes en ese sentido porque establecen muy claramente el rol que tiene la subducción de la dorsal de Juan Fernández en la generación del flat slab y cómo esta flat slab, además, a su vez que se va desarrollando, va generando una transformación importante del eje del magmatismo y también del eje de la deformación. Y para finalizar ya, les voy a presentar dos trabajos más, uno de Giambiaghi del 2014, que en realidad volvemos al trabajo con que inicié el módulo 1 de este curso, ¿no es cierto? Este trabajo donde lo que vemos es el esquema estructural actual, digamos, la deformación o la estructura cortical a la latitud de Santiago, de nuevo, en el límite entre lo que es cordillera oriental, perdón, cordillera frontal y cordillera principal, con la gran deformación concentrada del Mesozoico acá, mucho más tenue la deformación aquí, ¿no es cierto? Y la cordillera frontal alzándose. Y bueno, ella ocupa en realidad este esquema estructural que está acá, es una sección estructural balanceada, pero que además tiene en su construcción es hacia adelante, o sea, partimos de una estructura, digamos, una situación sin deformación, y lo que va haciendo ella es ir generando la estructura que finalmente podemos ver hoy día en el perfil estructural, y nos permite tener una idea, en este caso bastante detallada, sobre todo de la evolución desde el Mioceno para adelante, ¿ya? Esta sería la situación previa al Mioceno. La situación en realidad más bien dada por la estratigrafía del Jurásico y el Cretácico hasta el Cretácico superior, ¿no? Hasta lo que sería el grupo Las Chilcas. Y después de eso, a partir del Mioceno, claro, acá no se dice mucho, ¿no es cierto? O sea, antes de los 21 millones de años habría extensión para
generar la cuenca de antiarco de Abanico y también en parte la cuenca neuquina, extensión, ¿no es cierto?, espacio de acomodación dado por la activación de estas mismas fallas normales de las cuencas mesozoicas. Y después de eso comienza la compresión, ¿ya? Y vemos secuencialmente entonces cómo se van activando las fallas, cómo las fallas inversas en realidad se transforman algunas de ellas en fallas, cómo las fallas normales se transforman en fallas inversas, y se va engrosando la corteza, se va produciendo el acortamiento cortical, ¿no?, que termina con 71 kilómetros de acortamiento durante el cuaternario, ¿no? Y secuencialmente se van activando estas fallas desde oeste hacia el este, ¿no? Esa es la secuencia general, con el lanzamiento, por ejemplo, de la cordillera frontal más bien entre los 8 o a partir de los 10 millones de años se empezaría realmente a alzar la cordillera frontal. Previo a eso ha ya desaparecido la deformación en la faja plegada y corrida de la Concagua, y posteriormente a esto, ¿no es cierto?, la deformación ya ingresa más bien hacia las pampas argentinas, en este caso en Mendoza. No voy a hacer un análisis detallado tampoco de esta evolución, se lo dejo para que ustedes lo puedan realizar, pero lo que sí me interesa es poder comparar esto con el trabajo de Risner y otros del año 2018-2019. Hay dos papers, ella también es una geóloga, la verdad es que ahora que lo pienso es impresionante cómo prácticamente hay puras geólogas dentro de mi revisión de este segmento, por lo menos en la parte más cenozoica. Y es parte del grupo de investigación francés que ha estado trabajando durante muchos años en esta zona. Y ella compara en realidad el esquema de Giambiaghi, ¿no?, que nos veíamos recién, que nos habla de que la deformación ocurre de oeste a este, ¿no es cierto?, con un sistema de rampas flat que ya conocimos nosotros y discutimos bastante en el módulo 1, ¿no? Primero deformación en lo que sería la faja plegada corrida de la Concagua, y con esta falla que sería la falla San Ramón finalmente, como un backthrust de este sistema, convergencia principalmente hacia el este, y después la activación de la cordillera frontal entre los 7 y los 10 millones de años. Y ella lo compara con la propuesta que ellos generan, ¿no es cierto?, que es absolutamente opuesta, ¿no es cierto?, también un sistema de rampa flat, pero vergiendo completamente para el otro lado, donde la falla principal es justamente la falla San Ramón, y donde la precordillera, para que esto funcione, se tiene que empezar a alzar mucho antes. Y de hecho ellos ponen antecedentes acá en estos dos papers para indicar que efectivamente la cordillera frontal probablemente se comenzó a alzar no a los 7 y 10 millones de años, sino probablemente a partir de los 20 millones de años. Si eso fuera así, este esquema tiene más sentido, ¿no es cierto? Pero el problema es que es muy difícil explicar el porqué de la deformación compresiva, digamos, y la activación de todas las fallas inversas que ocurren de aquí hacia el este, con un esquema en el cual toda la deformación se concentra hacia el oeste. Pero al margen de eso, bueno, este es un debate que está totalmente abierto, es muy interesante porque finalmente ustedes se dan cuenta que son dos propuestas que tienen son completamente opuestas una a la otra, estas propuestas. Ya en términos de la estructura y del mecanismo fundamental de creación de la cordillera. Así que hay mucho interés en la comunidad internacional, y de hecho ahora hay un par de experimentos geofísicos que van a tratar de determinar realmente cuál de las dos, en términos de la estructura, pareciera ser la más adecuada. Pero en base a este esquema, a esta idea destacada, Risner en el 2018, Risner y otro en el 2018, generan este esquema de la evolución en realidad, muy distinto al de Giambiaghi, es decir, parecido en el sentido de que tenemos antes de los 20 millones de años, 25 millones de años, más bien una depositación. Bueno, estas capas que están acá son la formación de abanico, ¿no es cierto?, en un sistema más bien de graben y de rift, pero a partir de ese momento la inversión, pero que ocurre en realidad invirtiendo estas fallas, convergencia principalmente hacia el oeste, levantando lo que va a ser después el bloque de la cordillera frontal, el basamento, ¿no es cierto?, y produciendo, al levantar este basamento, un empuje extra, ¿cierto?, que es el que generaría la faja plegada y corrida de la Concagua, la activación de la faja plegada y corrida de la Concagua, simultánea con la deformación interna de la cuenca de abanico durante la depositación de la formación Farellones, que es la que cubre a la formación abanico, ¿ya? Así que bueno, es un esquema alternativo, muy distinto, con una deformación que es mucho menor, bueno, concentrada solamente en lo que sería la cordillera principal, en todo caso de 27 a 42 kilómetros, y con activación secuencial de las fallas hacia el oeste, en realidad, y no hacia el este, muy distinto a lo que planteaba Giambiaghi.
Esas dos propuestas son las que están actualmente en debate y creo que sería interesante si pueden también retomar los grupos que corresponda, que estudien estos segmentos, podrían también discutir acerca de las mismas. Bueno, con esto termino y los dejo con este video. Chao.